Hola, mi nombre es Juan Pablo Riero Mazzoni y soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional de San Nicolás. Pertenezco, junto a mi compañero Raúl, a la comisión número 20. ¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Robino, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la UTN y junto a Juan Pablo formamos parte del mismo grupo en la comisión número 20. Bien, para la elección de la temática de nuestro trabajo práctico integrador, lo que quisimos hacer es utilizar el análisis de algoritmo integrando junto a las estructuras de datos complejos que vimos durante la cursada y asimismo también incluir en la comparación del análisis las funciones recursivas para comparar justamente la eficiencia de ambos tipos de estructuras. Eh, para ello, nosotros entendemos que para poder lograr el desarrollo de software de manera eficiente y escalable, es necesaria una buena comprensión de cómo se funcionan los algoritmos y las estructuras de datos respecto al tamaño de los datos de entrada. Para ello exploramos el análisis de algoritmos haciendo foco en la eficiencia temporal y su aplicación práctica al trabajar con estructuras de datos complejas como listas, diccionarios y conjuntos. Asimismo, bueno, como mencionaba en la introducción, investigamos también el impacto que puede tener la recursividad en el rendimiento y su comparación con las soluciones iterativas. Bueno, para ello nos tenemos que preguntar qué es el análisis de algoritmo y para nosotros la definición es el estudio sistemático del rendimiento de algoritmos. Eh, Nosotros nos enfocamos como objetivo eh, buscar la eficiencia temporal, o sea, medir, perdón, la eficiencia temporal, que es el tiempo que demora la ejecución de un algoritmo en función al tamaño de la entrada de datos. Y a su vez también la eficiencia espacial, que es la cantidad de memoria que requiere el algoritmo en función también del tamaño de su entrada. ¿Por qué consideramos que es importante? Porque nos permite comparar la eficiencia de diferentes soluciones, como optimizar los recursos que tenemos, tanto el tiempo de ejecución y su uso de memoria, y asimismo también nos ayuda a elegir cuál es el algoritmo más eficiente para cada situación. Conceptos claves del análisis de algoritmos es el análisis empírico, que mide el tiempo real de ejecución con distintos tamaños de entrada, que es precisamente lo que vamos a desarrollar en el código de nuestro trabajo práctico. Análisis teórico determina cuál es la complejidad de un algoritmo, analizando su código, identificando las operaciones dominantes y expresando su rendimiento en la notación Bigot. La notación Bigot es una forma de clasificar los algoritmos describiendo el peor caso de crecimiento, ignorando constantes y términos de menor orden. Para ello, nosotros hemos desarrollado las estructuras de datos complejos, que son listas, diccionarios y conjuntos. Las listas son colecciones ordenadas y mutables, los diccionarios son colecciones de pares valor, clave, valor, no ordenados, y los conjuntos son colecciones no ordenadas de ítems únicos e inmutables. A su vez, como habíamos explicado, también incluimos la recursividad, que es una técnica de programación donde una función se llama a sí misma para resolver un problema dividiendo en problemas más pequeños del mismo tipo. Nuestro caso práctico implementa una comparación del rendimiento de búsqueda entre estructuras de listas, conjuntos y diccionarios, junto a su análogo utilizando recursividad en funciones. Bueno, pasando a detallar la estructura del código que hemos desarrollado, yo voy a empezar explicando cómo lo hemos ido diagramando. Nosotros lo primero que hacemos fue importar las librerías de random, sys y time, que luego los vamos a utilizar en el desarrollo del código. Acá limitamos la recursión a 200 con sys.setRecursionLimit por una cuestión de evitar el Stack Overflow cuando se haga la prueba de la búsqueda iterativa sobre la función recursiva. Nosotros acá definimos la función generar estructura, la cual eh,
es la principal función que vamos a utilizar luego en la búsqueda, en la cual nosotros le arrojamos un número, que en este caso sería el tamaño del tamaño de las estructuras, creamos una lista que se denomina datos y junto a eso creamos tanto la lista de estructura lista, la estructura de conjunto y la del diccionario. La del diccionario se crea en cada clave valor de igual manera con cada uno de los ítems de la lista creada. Asimismo, también creamos un elemento existente que es un, es un valor aleatorio utilizando la librería random. Este, creamos un elemento no existente que es -1, lo definimos como -1. Esto luego lo vamos a utilizar para poder comparar en las búsquedas eh, la diferencia que hay entre cuando la búsqueda da un resultado positivo o cuando no existe el elemento buscado a través de ella. Bueno, esta función regresa, return las diferentes tipos de estructuras y el elemento existente y el no existente. Luego pasamos a hacer una función de búsqueda recursiva donde le pasamos la lista por parámetro, el elemento y arrancamos el índice en 0. Esta es la condición base, que si el índice es mayor o igual al tamaño de la lista, devuelve falso y termina la búsqueda. Acá hacemos la comparación y hacemos la recursividad a través del return con la misma función que la incluye. Usamos, por una cuestión de prolijidad, definimos la función medir memoria, utilizando sys.getSizeOf de la estructura. Y a su vez lo dividimos, perdón, de esta manera para poder expresar los datos en megabytes. Luego pasamos a la función de evaluar búsqueda, donde le pasamos la estructura, el elemento y el tipo de estructura que se define en esa iteración más adelante en la función de comparar búsqueda. Dentro de esta función definimos nuevamente otra función que es buscar, donde a través de un if y un elif podemos definir si es una lista, un conjunto o un diccionario. Eso es de acuerdo a lo que se ha pasado por parámetros. Una vez que ya sabemos cuál es la estructura que se va a evaluar en esta búsqueda, damos inicio a un registro del tiempo antes de hacer la función, antes de evaluar la función, lo guardamos en la variable resultado y registramos como fin la finalización de la función. Luego, para saber cuál es el tiempo de ejecución, restamos el fin menos el inicio del tiempo de búsqueda. Asimismo, también para conocer cuál es la memoria, la cantidad de memoria que ha utilizado la estructura, llamamos la función de medir memoria que hemos definido previamente. La devolución de esta función es el tiempo de ejecución y la memoria utilizada. A su vez, de muy similar manera, hemos definido acá la función de evaluar búsqueda recursiva, donde le pasamos la lista y el elemento, y simplemente registramos el inicio del tiempo antes de realizar la búsqueda la guardamos en resultado y registramos el fin de la ejecución. Nuevamente tenemos el tiempo, medimos nuevamente la memoria de la lista dada y bueno, retornamos el tiempo y memoria. Ahora Juan Pablo va a pasar a explicar la función de comparar búsqueda. Continuando con la explicación que venía haciendo mi compañero Raúl, yo voy a pasar a definir la función comparar búsqueda, que como su nombre lo indica, esta función va a ir comparando las búsquedas para diferentes tamaños y tipos de estructura. Esta es la función central que va a ir orquestando todas las pruebas. Va a tomar una lista de tamaños, que en nuestro caso va a ir de 100 hasta 10 millones de elementos, y va a ir iterando sobre cada uno de estos tamaños, generando así una lista, un conjunto y un diccionario.
Luego, para cada estructura, lo que va a ir haciendo es evaluando la búsqueda de un elemento existente y de un elemento no existente con la función evaluar búsqueda que ha sido previamente definida, y va a ir almacenando los distintos resultados en el diccionario resultado que se ha definido en la línea 69. Algo muy importante es que la búsqueda recursiva solo se va a ejecutar para los tamaños de n menor o igual a 1000, para así poder evitar el Stack Overflow para listas grandes o que tengan muchos elementos. Ahora bien, pasamos a definir la función mostrar resultados en consola, que lo que hace, bueno, como su nombre también lo indica claramente, es ir mostrando los resultados que vamos obteniendo tanto de la búsquedas para el tamaño y el uso en memoria de los datos existentes, elementos existentes y elementos no existentes. Luego voy a pasar a ejecutar el código para poder mostrarle la salida en consola y posteriormente en las conclusiones voy a explicarlas. Voy a explicar lo que observo en consola, pero antes voy a pasar a explicar, por así decirlo, el bloque principal donde se ejecuta el script, que aquí es donde definimos, en la línea 119 definimos los tamaños. Aquí vemos los 100 elementos, 500, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000 y 10 millones. Luego aquí ejecutamos la comparación de búsquedas en la línea 120 y por último en la línea 121 mostramos los resultados, llamamos la función mostrar resultados en consola. Ahora voy a abrir una terminal para que puedan ver simplemente cómo es la salida en consola de los resultados. Paso a agrandar la consola, así se puede ver claramente. Este es el formato de salida, donde tenemos un título, resultado de búsqueda, un subtítulo donde está el tipo de estructura, en este caso la lista, y tenemos columnas con el tamaño de elementos o los datos de entrada, el tiempo para datos existentes, el tiempo para datos no existentes, la memoria, el uso de memoria para datos existentes y el uso de memoria para datos no existentes. Y así se replica para los conjuntos, los diccionarios y en el tipo de estructura, como aquí en este caso observamos, solo va hasta 1000 como se ha definido previamente. La metodología utilizada, en el caso práctico la hemos explicado, pero aquí lo vamos a explicar de manera más teórica y más general. Bueno, el primer paso que se ha seguido es la generación de la estructura, donde se definieron 3 tipos de estructuras, que fue una lista, un conjunto y un diccionario, con distintos tamaños de entradas en orden creciente, desde 100 hasta 10 millones. El segundo paso fue seleccionar los elementos de búsqueda. En este caso se han elegido 2 tipos de elementos para poder evaluar la eficiencia de esta búsqueda. Uno era el elemento que existe dentro de la estructura y el otro es un valor buscado que no se encuentra entre la estructura, es decir, que no existe. El tercer paso fue la medición del rendimiento, donde se calculó el tiempo de ejecución de la búsqueda utilizando la función time, y luego se cuantificó la memoria utilizada para almacenar ese resultado de la búsqueda utilizando el getSizeOf. El cuarto paso fue la evaluación de informe, que esto fue para garantizar una comparación equitativa entre las estructuras. Se ha utilizado un enfoque de búsqueda uniforme, que esto es el elemento in estructura. Y el quinto paso fue la repetición para distintos tipos de tamaños. Se repitió todo este proceso que se ha explicado para los distintos tamaños y tipos de estructura, registrando tanto el tiempo y el uso de memoria en cada caso. Luego, los resultados obtenidos. El tiempo de búsqueda de las listas va creciendo linealmente de acuerdo crece el tamaño de los datos de entrada. El conjunto y los diccionarios, el tiempo se mantiene casi constantes. En cuanto al uso de la memoria, las listas utilizan menos memoria, pero tienen, como ya se ha visto, un peor tiempo de búsqueda, mientras que los diccionarios y los conjuntos tienen un mayor consumo en el uso de memoria, ya que almacenan los pares clave de valor, eh, pero también tienen un tiempo de búsqueda, como se ha dicho, casi de 0 segundos. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que la estructura de datos impacta directamente en la eficiencia algorítmica. Las listas, en el caso de las listas, hemos visto que son simples, pero son lentas, se hacen lentas en búsquedas grandes, es decir, cuando el tamaño de datos de entrada es grande.
Los conjuntos direccionarios ofrecen un mejor rendimiento en cuanto a los tiempos de búsquedas, pero tienen un uso de memoria bastante mayor. En cuanto a la recursividad, podemos decir que debe ser algo que se evalúe de manera cuidadosa, ya que tiene un impacto grande en la memoria en el tiempo cuando los datos de entradas crecen mucho. Y podemos concluir en que la elección más adecuada va a mejorar la escalabilidad del software.